Vamos a comenzar la palabra del Señor. Los voy a invitar a buscar en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Vamos a tratar varios versículos en el día de hoy. Y quiero comenzar haciendo una pequeña introducción para que ustedes puedan entender el mensaje. Isaías 61, versículo 10. En el reino de Dios, amados, coexisten dos grupos. Escuchen de lo que voy a decir. Estoy hablando de grupos. Dos grupos de mantos. Los mantos son la vestidura, lo que habla la Biblia. Pero voy a hablar de dos grupos. Dentro de esos grupos están el tipo de mantos. Pero normalmente en la Biblia se refiere a dos grandes mantos, dos grandes grupos de esos mantos. Los mantos, está el manto de Dios y el manto de hipocresía. Y me quiero detener en esto. Entonces tenemos dos grupos que habla la Biblia: mantos de Dios y mantos de hipocresía. Ahora, en el manto de Dios se divide en varios tipos. Pero yo voy a tratar con dos, solamente con dos, para poder dar inicio a lo que es el mensaje de hoy, ¿verdad? Entonces, los mantos de Dios, voy a hablar entonces hoy de dos ejemplos nomás. Y vamos a Isaías. ¿Están prontos? Isaías capítulo 61, versículo 10. Amén. La palabra dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornó con sus joyas. Amén. Dios es fuente de salvación y todos ustedes saben que Dios es un Dios de salvación, de justicia. Y todo lo que Él hace es por gracia, no por obra. Eso nos tiene que quedar claro. Es por gracia, no por obra. En lo que nosotros recibimos, después nosotros lo volcamos dando frutos, ¿no? Frutos del Señor. Pero ¿qué pasa acá? La salvación, la persona que realmente ha sido salva, amados, se transforma. Va a cambiar su vida, no va a vivir de la misma manera. Ahora, la salvación transforma mi identidad. Yo voy a cambiar de lo que yo era cuando vengo a Cristo y recibo ese manto. Yo voy a cambiar, no voy a ser la misma persona. Entonces, fíjense que aquellos que fuimos redimidos, que somos los que estamos acá para la gloria de Dios, somos vestidos con el manto del Señor. Algunos fuimos vestidos como sacerdotes, otros seremos vestidos, tendremos ese manto de reyes, pero todos seremos y recibiremos el manto de hijos. Entonces, todos vamos a recibir el manto de Dios, de una manera u otra. Todos. Y ahí está el problema de cómo nos vamos olvidando de lo que Dios nos dio y nos va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a transformar nuestra vida, porque el Señor comenzó a poner su manto en nosotros, amados, Él va a traer gozo. Él va a traer gozo a tu vida y a mi vida, pero un gozo profundo que a pesar de las dificultades y a pesar de tus dudas, Él siempre va a estar ahí. A pesar de traiciones, de disgusto, de haberte defraudado, Él va a estar ahí. Ahora, ese gozo es tan profundo que eso no te va a desanimar. Escuchen lo que yo les voy a decir. Si ese gozo del Señor, ese manto, estamos todos recibiendo un manto, pero ese manto que recibimos del Señor, que es ese gozo profundo, no te va a desanimar. Y cuando yo no me desanimo, y acá empiezo a hablar, yo podré desanimarme de un montón de cosas de mi vida, pero jamás
de lo que Dios ha puesto en mi mano. Y ahí empieza el problema en nosotros. ¿Dónde dejamos ese manto? Ahora, ¿qué pasa? Ese gozo me va a llevar, amados, a una adoración y a una alabanza constante y continua. Yo no voy a dejar de alabar a Dios, no voy a dejar de adorar a Dios. Pero como yo no dejo de adorar a Dios, de alabar a Dios, escuchen, en mi boca no saldrá la queja. Porque estamos hablando de un manto que viene de Dios para todos los redimidos. Entonces, esta palabra habla de una salvación en relación a mi unidad con Dios. Y habla que el novio y la novia se estaban preparando. No es un tiempo de tristeza, es un tiempo ¿de qué? De gozo, de alegría, están felices. Porque hay una unidad, va a haber una unión. ¿Cómo están ataviados? ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo están? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esos son los que han recibido el poder y han entendido lo que es la importancia del manto. El manto que viene de Dios para todos nosotros. Ahora vamos a hablar del segundo ejemplo que tenemos, que lo dice en Primera de Reyes, y vamos a leerlo juntos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amén. Escuchen acá. Eliseo estaba haciendo una tarea cotidiana. Tal vez tú estás en tu casa haciendo algo cotidiano, cansado. Y si Dios quiere darte, es en ese momento esa cobertura. Puede ser en una llamada, en una adoración, hasta en el momento que tú estás haciendo algo y te da una inquietud por ponerte a orar. Hazlo. Si Dios te está inquietando que tú te pongas a orar donde sea, tú hazlo, amado. Aunque sea con tu mente, con tu corazón, clamándole. Por algo Dios te está dando esa inquietud de ponerte a orar. Y si estás en tu casa, deja lo que estás haciendo y ponte a orar. Ustedes, quiero decirles, amado, que una sola vez en mi vida, Dios me inquietó a hacer algo, a orar, ponerme a orar, y yo estaba afanada. ¿No vieron cuando ustedes dicen, no, por favor, tengo que terminar esto, el niño viene de la escuela, Alan era pequeño y no lo hice? Amados hermanos, lo que estaba haciendo el Señor era inquietando mi corazón para ponerme a orar, para interceder por cosas que iban a pasar. Nunca más me olvidé en ese momento. Se me ha quemado hasta la comida, amado, porque cuando Dios me pone en el momento de buscar una palabra o ponerme a orar por algo, lo hago, porque Dios nos está avisando. A veces vienen cosas importantísimas, o siempre vienen cosas de bendición, pero el enemigo es astuto. Y uno tiene que estar fuerte para soportar algunas tormentas, ¿entienden? Y Dios nos ama. Y Él nos va a alentar y nos va a fortalecer. ¿Y cuál es mi mayor fortaleza? La oración. Buscar al Señor, porque con esa fortaleza voy a poder soportar las acechanzas y todo tornado que venga a nuestras vidas. Ahora, fíjense en lo siguiente. Este muchacho dice que Eliseo estaba haciendo una tarea cotidiana. ¿Y quién viene? Elías. ¿Y qué hace Elías? ¿Le tira qué? Le tira el manto. Ahora, le tira el manto, amados hermanos. Y en la cultura hebrea, el manto representa una identidad ministerial, una autoridad espiritual, una cobertura divina. ¿Qué estaba haciendo ese hombre de Dios? ¿Qué hizo Elías? Le tiró lo que tenía para compartir con ese varón Eliseo que estaba haciendo una tarea cotidiana. ¿Qué puedo darle yo a los otros si no estoy alimentada con la presencia del Señor? Dijimos que el manto es para todos. Entonces, si el manto es para todos, significa que lo que yo tengo lo puedo compartir ¿con quién? Con los demás, ¿verdad? Pero Elías
echó sobre él su manto, porque tenía. Ahora, tú no me puedes decir qué tengo, pastora. Tú tienes mucho, los frutos del Espíritu, porque se supone que estamos luchando para tener cada día esa santidad y derramar frutos del Espíritu. Aunque tú recibas una cachetada, el amor tiene que estar, el perdón tiene que estar. Entonces, lo que hace Elías es que le transfiere ese poder espiritual para ese siervo, para ese hijo. Ahí tenemos dos ejemplos, lo que viene de Dios y lo que se usa a través de esos cambios de manto que viene por un líder espiritual. Ahora, ¿qué sucede, amados? Cuando un líder les está enseñando la palabra, eso es transferir una enseñanza. Biblia, tenemos que vivir como dice ¿qué? La Biblia. Si tú no lo haces, amado, es como que ese manto de la palabra, de la verdad, te la van a dar y tú hiciste así, te ladeaste que cayera ahí, que caiga para otro porque yo no lo necesito. Que caiga ahí. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Todos los creyentes reciben el manto de Dios? Sí. Sí. Cuando ustedes fueron llamados a ser parte de la familia de Cristo, fueron llamados a ser parte del reino, no de cualquier cosa. No de cualquier cosa. Ahora, nosotros muchas veces le echamos la culpa a que nos estamos congregando mal. Y yo diría que el concepto está mal. Está mal dicho, está mal expresado. Porque para yo congregarme mal, tengo que ser una hija o un hijo lleno del manto de Dios para que Dios me dirija si es que estoy congregado mal. ¿Me están entendiendo? Porque la bendición tiene que venir de mi comunión ¿con quién? Con Dios. Aquel que revolotea de iglesia a la iglesia no está mostrando que tiene el manto de Dios, porque no está entendiendo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros para plantar, yo digo plantar bandera, y ahí orar, y ahí clamar. Muévete, muévete cuando Dios te lo dirija, porque moverse duele, yo lo viví. Moverse duele, pero cuando tú estás en cobertura, escuchen, con el manto de Dios, aunque digan lo que quieran, cuando tú te vas y estás dentro del propósito de Dios, tú creces espiritualmente. No es, ¿vieron la diferencia, no? Revolotear de iglesia a la iglesia y cargar el mismo problema. Pero si yo realmente hago las cosas como tienen que ser, donde tú vas a plantarte, tú creces espiritualmente. Cuando la cobertura viene ¿de quién? De Dios, el manto. Tú empiezas a crecer, te empiezas a sentir parte, tú eres parte, te reciben en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque el manto conlleva eso. Dios nos une, porque ninguno somos perfectos, pero en nuestras imperfecciones el Señor va limando, va limando, va limando, y cada uno de nosotros ocupa este lugar en el cuerpo. Todos somos importantes. No solamente quien se para acá adelante, amados. Todos somos importantes. El que llega antes, que abre la iglesia, que limpia, que mira si los baños están bien, que mira si el pueblo tiene necesidad, si clasifica las canastas para ayudar al pueblo, si se fija si hay ropa para darle al necesitado. Eso es recibir el manto del Señor. Estás en el lugar. Y a veces yo digo, amados hermanos, gracias, porque hay algunos que tienen un llamado para una cosa y hacen muchas cosas en la iglesia, pero hacemos como me tocó a mí, hacer muchas cosas porque uno ama el cuerpo de Cristo. Y qué felicidad cuando uno empieza a ver que Dios bendice y le da el manto a otro y viene gente nueva y empieza a ocupar esos lugares y voy a decir, gloria a Dios. Porque es el Señor. Y cuando uno empieza a ver que está el manto de Dios en esa persona que puede dirigir un culto, que puede ocupar esos lugares, la iglesia va creciendo. Ahora, la iglesia crece cuando yo crezco y cuando todos ustedes ponen de su parte para crecer.
porque el manto que Dios le dio a cada uno se va a compartir cuando yo entiendo que tengo un manto importante. Ahora, mi manto es importante, el manto de cada uno de ustedes es importante. Ahora, yo quiero decirles qué hacer con el manto, porque yo le decía al Señor, soberano Dios, ¿qué palabra tú quieres compartir con tus hijos? ¿Qué está pasando? Porque se supone que todos entendemos lo que es la cobertura de Dios, ese manto perfecto que viene del Señor. Pero ¿qué hacer con ese manto? Si todos sabemos que tenemos el manto. Primero que nada, yo lo recibo. Pero cuando lo recibo, amado, lo primero que tengo que hacer es sentirme que fui honrado, que fui escogido, que fui especial y que soy especial. Fíjense en esto. Si ustedes hoy en día no han entendido que todos recibieron un gran manto, que cada día que abren sus ojos tienen que estar felices y en gozo, porque fueron escogidos para grandes cosas. Primero eso. Gracias Dios, porque tú me diste una iglesia. Gracias Dios, porque cada palabra o mensaje que me llega en el grupo de WhatsApp o cuando las hermanas comparten, es porque es lo que yo necesito. Escuchen lo que les voy a decir. Humildad. El Señor me dio un manto, yo necesito ser ministrada. Un mensaje que manda un hermano en un grupo. Analicémoslo, no lo pasemos por arriba, porque eso está diciendo que todavía no entendí que soy importante en el cuerpo de Cristo, en esa cobertura, en esa unidad que el Señor quiere para nosotros. Segundo paso, proteger ese manto. ¿Por qué hablo de proteger ese manto? Primero decíamos que yo lo recibo y gracias Señor porque tú me escogiste y me pusiste en el lugar donde tú quieres que yo esté. Ahora yo tengo que protegerlo, amados. ¿Por qué? Porque para proteger ese manto yo tengo que ser obediente a Dios. Y van a pasar situaciones de nuestras familias que van a hacer que nosotros empecemos a dudar de lo importante que somos. ¿Y saben qué pasa? Lo más triste es que ponemos siempre a nuestra familia primero y empezamos a olvidarnos de los mantos que Dios nos dio. Y ahí está el problema, que muchas veces no entendemos que para nosotros ser mejores madres, mejores padres, mejores empleados, yo tengo que estar conectado con el Señor y vivir con ese manto. Si no, yo no puedo, amados, porque no soy fuerte. Somos todos débiles. Entonces escuchen lo que voy a decir. Yo tengo que guardar ese manto, tengo que proteger ese manto, porque Dios tiene que estar primero. Cuidado con esto. Yo no estoy hablando de matrimonios que la persona está todo tiempo completo metido en la iglesia y que ya se congrega hace mucho conmigo, sabe que yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo cometí muchísimos errores también con lo mío. No es pasar 24 horas para la iglesia y no cumplir con nuestras responsabilidades diarias, madres. Esposos, no es eso. Es nosotros administrarnos de tal manera, siendo agradecidos con el manto que el Señor nos dio y decir, el domingo es el día del Señor. El domingo se lo dedico al Señor. Tengo media hora, una hora de día para darle gracias a Dios, para estar con Dios. Porque Él es el que quita todo lo malo en mí, todo mal carácter, toda duda, todo miedo. Eso es vivir con el manto de Dios. Eso es tener el manto de Dios. Ahora, hay que usar el manto con valentía. ¿Por qué digo que hay que usar el manto con valentía? Porque nosotros tenemos que tener una fe activa. Y nosotros tenemos que entender que Dios, cuando nos escogió y nos dio su manto de poder, Él nos dio un montón de características para ser hijos. Pero en ese momento, amados, de usarlo con valentía, es entender que Dios no escoge hombres y mujeres cobardes. Él siempre busca hombres y mujeres valientes. Entonces, ¿por qué tú te dejas engañar cuando el enemigo te dice que tú no eres capaz, que tú no puedes, que estás desbordado con tu familia, que estás cansado porque trabajaste toda la semana? ¿Por qué? Y me lleno ¿de qué? De excusas y de quejas. Entonces, ¿sabes lo que tú hiciste? Yo no tengo ningún papel, pero es como que te dan un papel muy valioso, un acta, un compromiso muy valioso, te lo da el Señor, y tú agarraste el papelito, lo apretaste, lo arrugaste, lo tiraste al piso y hiciste eso. Así. No tiene importancia. Eso es lo que tú estás haciendo si tú no tomas en cuenta que Dios te dio un gran manto.
Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo no recibo con agradecimiento ese manto, ¿qué pasa si yo no lo guardo, no lo protejo? ¿Qué pasa si yo no lo uso con valentía, con una fe activa? Porque hay momentos, amados, que aunque tú estés cansado, te vas a tener que levantar, ayunar y orar para batallar por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, por tu economía, por lo que sea. Eso es de valientes. Y no poner excusas, sino decirlo, no, mi cuerpo se somete a las herramientas que Dios me ha dado. Ahora, ¿qué pasa si no uso eso? ¿Qué pasa si yo voy dejando de lado esas bendiciones que Dios me ha dado? El no recibir el manto por no querer comprometerme se convierte mi vida en un manto de hipocresía. ¿Por qué mi vida se convierte en un manto de hipocresía? Porque cuando fuimos llamados, Dios nos exige un compromiso. Él no te pide 24 horas del día. Él te pide dedicación y amor y comunión con Él, dar frutos del Espíritu. Pero cuando yo no logro entender la importancia de lo que Dios me ha dado, lo que yo hago, señores, amados hermanos, es estar cubierto con un manto de hipocresía. Vamos a la palabra de Isaías capítulo 30, versículo 1. Y vamos a hablar qué representa en mi vida el manto de hipocresía. La palabra dice así: ¡ay de los hijos rebeldes!, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, y que se cubren con manto, y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Amén. Hasta ahí la palabra. Mantos de idolatría moderna, amados. ¿Cuáles son esos mantos de idolatría? ¿Saben cuáles vienen a ser en nuestras vidas hoy? Tiene mucho que ver con la forma moderna de sustituir a Dios. ¿Con qué sustituyo a Dios? Yo no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de cristianos que dicen ser cristianos, que vienen a la iglesia, pero que realmente tienen un manto de falsedad. No estoy diciendo que sean falsos un hermano con otro, sino su vida espiritual, amados. Estamos hablando de nuestra vida interior. Yo pensaba cuando el hermano decía de lo que él fue confrontado, de autoevaluarnos nosotros. Si yo recibo el manto de Dios, como dice la palabra, yo traje solamente 2 ejemplos, pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que recibieron el manto. Ahora, ¿qué pasa acá con esta palabra puntualmente? Vamos ahora a entender, amados, que nosotros nos vamos deslizando y empezamos a poner cosas que están primero que Dios, y empiezo a poner excusas, y hoy no puedo hacer esto, pastora, mañana no puedo hacer esto, pastora, pasado no puedo hacer esto, pastora, mañana me vengo con tal cosa. Una de las cosas que sí, amados, yo entiendo cuando uno a veces está enfermo y uno necesita un tiempo para descansar, ¿verdad? Y uno viene y dice así: necesito un tiempo para descansar, necesito un tiempo porque en la obra hago tantas cosas a la vez que quisiera quedarme con 1 o 2 porque ayudo tanto que estoy cansado, estoy estresado. Eso es una cosa. Pero cuando yo me detengo acá, cuando dice: ¡ay de los hijos rebeldes!, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, y que se cubren con manto y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Cuando yo voy a dejar un servicio, y voy a dejar un servicio en la obra de Dios, si está Dios en el asunto, amados, Dios va a poner a alguien para cubrir ese espacio, para suplantarme, para ayudarme. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque Dios es perfecto. El manto de hipocresía es aquel que deja todo tirado. Y deja todo tirado en el servicio de tal manera que después
anhela servicios con mayor autoridad espiritual y cuando no lo consiguen, lo primero que dicen es: el líder no me da la oportunidad, el pastor no me da la oportunidad. Y ahí esa persona lo que está haciendo es, dice, añadiendo pecado sobre pecado, porque está murmurando. Y hoy comenzamos en la palabra que el manto Dios lo dio a ¿quiénes? A todos, de diferente manera, pero todos ustedes tienen un manto, amados. El problema es que no es que yo quiero sacarle el lugar al hermano, es como Dios ve mi corazón, cómo está mi corazón delante de Dios, ante la presencia de Dios. Por eso, cuando dijimos, ¿cómo voy a recibir ese manto? ¿Cómo dijimos que teníamos que recibirlo? Con honor, con agradecimiento, proteger lo que Dios me dio. Por algo la palabra dice, la mies es mucho y los obreros, ¿qué? Que Dios nos ayude. Vamos a Jeremías 2:13. Y vamos a estar terminando. Jeremías 2, versículo 13, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué está diciendo la palabra? Que nos cubrimos con un manto de autosuficiencia. Yo estoy dejando a Dios para construirme esa cisterna que no retiene agua. Entonces hay cosas, amados, en el caminar del cristiano que nos vamos debilitando, pero es por malas decisiones, porque hacemos y tomamos decisiones como estos hombres cavando cisternas para poner agua que en realidad no había, por haberse alejado ¿de quién? Amén. Por haberse alejado de la fuente de agua viva. Crearon un sustituto, sacaron a Dios y pusieron sus propias ideas para cubrir vacíos. Ninguno va a poder cubrir vacíos espirituales, amado, si no tiene a Dios. Es Dios el que cubre todo, es Dios el que sana, es Dios el que restaura familia, es Dios que restaura pareja. Yo siempre le digo a los solteros, oren y pídanle a Dios y conéctense con Dios. Si ustedes son obedientes a Dios, Dios le va a dar la pareja que ustedes necesitan y va a ser de bendición, no de dolores de cabeza. Pero hay que esperar los tiempos de Dios. Ahora, ¿qué pasa, amado? No es fácil esperar el tiempo de Dios. Las mujeres somos todas para ayer. Pero no podemos vivir así. Tenemos que decir, Señor, dame frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y ahí todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. No es todo para ayer, es para el tiempo del Señor. Ahora, ¿qué pasa con esta palabra? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, amados hermanos, estamos mostrando acá que nuestra vida se maneja a nuestro criterio, sin la cobertura y el manto de Dios. Y terminamos siendo y teniendo una vida con un manto de hipocresía. Somos unos falsos cristianos. Aparentamos ser cristianos, pero nuestra vida espiritual está mal. Voy a seguir con la misma situación, voy a seguir con la misma tristeza, voy a seguir con el mismo abandono, voy a seguir con las mismas quejas, porque no he logrado entender que tenemos grandes cosas en el caminar del Señor. Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, amados. Hay cosas que las tengo que dejar en el camino para pelear por mi bendición espiritual. Si estoy bien espiritualmente, amado, voy a compartir con otros. Voy a poder compartir, dar ese manto. Pero ¿cómo voy a dar un manto si no entendí que primero Dios me dio el manto a mí y no lo tengo que tener debajo de los pies? Porque Él me dio lugar para grandes cosas. Entonces, si Dios te dio un lugar para ser parte de un pueblo, del reino de Dios, que no es cualquier cosa. ¿Por qué les digo esto? Nosotros vamos a nuestros trabajos seculares. Trabajamos un montón de horas en el trabajo secular. Amado, el día que yo me jubile, nadie se acuerda de mí. Va a pasar con todos nosotros.
Pero en el reino de Dios no es así. Uno siempre dice, gloria a Dios, ¿se acuerdan de aquella hermanita que partió con el Señor y que hacía tal cosa? Y se acuerdan. Y cuando se escriben las historias en la Biblia, en las iglesias que escriben la historia, vos decís, pero estaba fulano en aquella época. Nosotros habíamos comenzado a escribir nuestros comienzos. Pero vos decís, quedan los nombres de los hermanos, cuando hablábamos, ¿verdad, hermano? Fulanito de aquella época, menganito. Qué bendición es ser parte, amados, del reino. Su nombre está escrito, dice la palabra. Entonces vamos a trabajar como tenemos que trabajar, con el manto que Dios nos dio a todos. Algunos tienen mantos que son visibles. Otros tienen un manto que son importantísimos en la iglesia, tal vez no tan visible, pero están ahí y es importante. Es importante. Nos reíamos porque el otro día una hermana me dice, tengo que hacer un viaje, no sé qué. Yo, si tú no vienes en la semana, que siempre sos la número 1, cierro la iglesia y hacemos riéndome. Porque vieron cuando uno se acostumbra a que la persona es la primera que llega. Cuando no va a llegar, ¿uno qué hace? La extraña, porque haces columna, ¿verdad? Y uno se ríe. Pero qué lindo, amados, es escuchar que nos extrañen y que digan, ¿qué pasó? ¿Que faltaste hoy? Porque venís siempre, porque estás siempre. Qué importante es que nos conozcan por hijos e hijas que somos importantes en el reino de Dios, amados. Ustedes no son cualquier cosa. Fueron llamados para grandes cosas porque el manto lo dio Dios. Ahora, si tú vives con un manto que no honra a Dios, ahí está el problema. Ese manto te lo buscaste tú. Por eso la palabra dice que es ese manto. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice la palabra, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que Dios nos ayude. Yo no quiero apartarme del Señor y que el Señor me ayude. Pero para no apartarme del Señor tengo que estar, ¿qué? Conectada con Él. Entendiendo con qué manto te vas a comenzar a cubrir hoy. ¿Con qué manto, amados? Porque el manto de Dios trae transformación, trae verdad, trae justicia, trae revelación y trae poder espiritual. Y en ese poder espiritual es como hemos hablado. Los cristianos no fuimos para tener oraciones light. Tienen que ser oraciones de poder, cuando he entendido que el manto fue dado por Dios. El manto de la hipocresía es todo aquello que es falso. Aparento ser un cristiano, aparento tener una vida religiosa, aparento, pero mi vida pasa de apariencia en apariencia. Yo anoté 3 puntos para ir terminando y no quería olvidarme. Es religión sin relación. Aquel que tiene un manto de hipocresía, que es apariencia, solamente su vida es una apariencia. Es religión sin relación. Es apariencia sin frutos. Y es palabras sin transformación. Puedo decir y predicar infinidad de cosas en mi casa, pero mi casa sigue desordenada de la misma manera. Puedo querer que mis hijos obedezcan, pero no van a obedecer porque yo no practico la obediencia. La palabra de Dios dice, amados, que lo hemos estudiado muchas veces, que nosotros tenemos que decir aquello que nosotros, ¿qué? Hacemos. Quiero que mis hijos, quiero que mi esposo, quiero que mi esposa sean cristianos, porque quiero y empiezo a comparar con otros y mi vida espiritual no es un ejemplo. Entonces empecemos a ser desafiados a partir de hoy a vivir con el manto de Dios y la hipocresía se va de mi vida. Renuncio a la hipocresía y ojo con esto, no todo es las tinieblas, no todo es Satanás, somos nosotros. Lo que es más fácil es culpar al diablo. Acá no está el diablo metido, acá estamos
nosotros, que no aplicamos conocimiento y sabiduría. El manto es para todos, pero como tú lo niegas y tú no quieres compromiso, recibes teniendo un manto de hipocresía. Tu vida es una falsedad. Y estamos hablando para cristianos. Cuando Dios nos viste y nos da ese manto, amados, nosotros comenzaremos a crecer. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en nuestra vida espiritual, dentro de la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, y va a haber la transformación. Los demás nos van a ver transformados. Y ahí el Señor va a empezar a conceder nuestras oraciones, lo que le hemos pedido. Pero comencemos realmente a querer vivir ese manto de Dios. Ya no más hipocresía, ya no más falsedad, ya no más engañarnos a nosotros mismos. Comencemos, miren todos los que están acá. Si cada uno de ustedes desarrolla el llamado que Dios les dio, no tengo que predicar todos los domingos, porque hay algunos que fueron llamados hasta para predicar. Fíjense qué maravilloso, hasta 2, 3 cultos se pueden hacer, ¿o no? Porque el reino es para todos. Algunos se ríen, pero miren que va para ustedes también, para todos está acá. Porque a veces yo puedo decir, no, yo no tengo palabra, yo no sé predicar. Pero si Dios nos llama, Dios nos prepara, ¿o no? A quien Dios llama, Dios prepara, Dios prepara. Y eso tiene que quedarnos claro. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero darte gracias, soberano Dios, por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, en este momento, que tú trates con cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos perdones si te hemos fallado. Si hemos sido cristianos tibios, perdónanos. Dile en este momento tú al Señor, perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname, soberano Dios, si he tenido realmente una vida que no te ha agradado, que no he entendido la importancia de tu manto. Ayúdame, Señor amado, a no vivir en hipocresía, a realmente renunciar a toda falsedad. Quiero vivir, soberano Dios, bajo tu propósito. Quiero realmente, Señor, desarrollar en mi vida el ministerio que tú me has dado. Quiero realmente ser obediente. Eso es lo que tú tienes hoy que hablarle a Dios con tu corazón, amado. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Si necesitas fe, pídele a Dios esa fe activa. Ese cambio en tu vida. Todo aquello que te ha detenido en el camino, que hoy sea para derribarlo y decirle ahora en este momento al Señor, hoy entrego toda carga, Señor, que me detuvo en el camino. Hoy te pido que quites toda piedra, todo obstáculo que no me dejó avanzar. Perdóname, Señor, por lo mal que me he comportado contigo. Yo quiero ese manto. Yo quiero ese manto, lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes para mi familia. Ayúdame, Señor, dile al Señor, ayúdale. Dile al Señor, dile, perdóname, soberano Dios, por las situaciones que he vivido, por no entender mi llamado. Pero hoy, Señor, me quiero levantar siendo una hija, un hijo obediente. Realmente, Señor, abre mi entendimiento. Dame discernimiento espiritual. Quiero ocupar ese lugar en el reino. Quiero realmente ser obediente a ti, Señor, para que mi familia viva en gozo, en alegría. Quiero recibir, soberano Dios, esas bendiciones. Pero para eso, amados, tengo que ser obediente. Obediente. Para que Él vuelva a retomar y a cubrirte con su manto precioso. Si tú anhelas una familia restaurada, restaura tu vida espiritual primero. Restaura tu interior primero, amado. Restaura todas las áreas de tu vida y ahí después tú vas a poder restaurar esa familia que tú anhelas. Es paso a paso. Paso a paso. Y cuando el Señor va dirigiendo mi vida, amados, no voy a caerme porque Él está ahí conmigo. Ese manto, clámale a Dios en esta tarde. Señor, yo quiero ese manto, yo quiero esa cobertura. Pero hoy entendí
que tengo que pedirte, Señor, que me des nuevamente ese manto. Todo aquello, soberano Dios, que lo tomé a la ligera, hoy te pido que tú me perdones. Todo ministerio que tú me distes, hoy te pido que tú lo restaures. Todo anhelo de predicar en las calles, todo anhelo de predicar tu palabra, todo anhelo de trabajar en diferentes áreas de la iglesia, hoy te pido, Señor, que quites toda excusa de mí. Y si hay algo que a ti no te agrada, sácalo, Señor. Sácalo, Señor. Si tengo que sanar mi alma, hoy te la entrego para que tú sanes mi alma, mi corazón, mi mente. Restaura mi interior, Señor, y quiero ese manto que me va a fortalecer, ese manto que me va a dar fuerzas para ganar la batalla y para ser una verdadera hija y un verdadero hijo en el reino. Pero si tú no lo declaras con tu palabra, amados, declararlo. Señor, en este momento yo clamo a ti por toda la iglesia. Yo clamo a ti por cada uno de mis hermanos que están aquí. Clamo a ti, Padre, por cada familia que está aquí representada. Tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades, pero ante todo, Padre, yo quiero pedirte por ese manto de tu presencia, ese manto que viene de ti, soberano Dios, donde cada uno de tus hijos van a ocupar ese lugar en el reino, ese propósito que se va a derramar, soberano Dios, de tu presencia sobre sus vidas. Abre el entendimiento, Señor. Despierta en tu pueblo los 5 sentidos espirituales, bendito Dios, para que tu pueblo se levante en guerra, para que tu pueblo se levante, soberano Dios, en oración, pero esa oración de guerra, clamándote a ti, Señor, y dejándose guiar por ti, dejándose moldear por ti, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. Despierta a tu pueblo, soberano Dios, para ser obedientes a tu palabra, para vivir tu palabra. Porque solamente tú lo puedes hacer. Por eso en este momento, Señor, quiero pedirte por cada uno de los que están aquí presentes, que seas tú despertando y derramando de tu presencia. En tu palabra dice en 2 Corintios 3:17 que donde está tu espíritu, allí hay libertad. Por eso clamo por libertad en todo tu pueblo. Clamo a ti por libertad en estas madres. Clamo a ti por esta libertad en los varones, Padre, en los líderes de hogares, Padre bendito, la libertad en los hogares, la libertad de nuestros hijos. Bendecimos a cada joven que está en esta tarde, a cada adolescente, que seas tú obrando, Espíritu Santo, a cada hombre y mujer que se congregan en este lugar y que están solteros y que añoran y que anhelan una pareja. Hoy lo bendecimos y te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, para que seas tú, Señor, guiando en esos pasos, en cada decisión, que tú le pongas el hombre maravilloso elegido por ti, que tú les pongas, que tú les des esa esposa maravillosa elegida por ti, soberano Dios. Abre, Padre, el entendimiento de todo tu pueblo, de aprender a esperar en tus tiempos, de buscarte, Padre, a través del ayuno y la oración y tu palabra. Derrama en tu pueblo sabiduría de lo alto. Oh Señor, aléjanos, Padre, de toda hipocresía. Aléjanos, Padre celestial, de todo orgullo y vanidad, Señor. No queremos ser vanidosos, no queremos ser orgullosos. Ayúdanos, Señor amado, a restaurar nuestras familias. Ayúdanos, soberano Dios, a bendecir a nuestros hermanos, a ponernos en la brecha para orar por aquellos que anhelan una familia. Porque tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios maravilloso, porque tú, soberano Dios, tienes el poder para unir matrimonio, tú tienes el poder para traer a nuestros hijos, aquellos que se hayan descarriado de tu palabra. Hoy yo clamo por esos hijos descarriados, hoy yo clamo por las madres que están aquí, Señor, clamando cada día por sus hijos. Yo creo en tu poder, Señor. Yo creo en tu poder, tu palabra. Tu palabra es maravillosa, Señor, y nos tenemos que poner en la brecha, amados, a orar unos por los otros, para traer al descarriado, para traer a nuestros hijos, para traer a nuestras familias. Pero tengo que cambiar yo, amado. Tienen que ver en mí. Tienen que ver en mí una mujer, un hombre de fe, pero una fe activa. Una fe, hermanos, que no se detiene a pesar de las tormentas, que no se detiene a pesar
de los dardos del enemigo, porque se para en la brecha y le cree a Dios que Dios va a guardar a sus hijos, que Dios va a restaurar a sus hijos, que sus hijos van a venir al encuentro del Señor, que el Señor va a traerlos a su casa. Soberano Dios, todos nosotros necesitamos ese manto precioso que viene de Dios.